Voy a hablar de dos conceptos, la arqueología funeraria y el sexo, y luego dos ejemplos en el ámbito de la cultura británica, que es la cultura anglosajona, la predominante en el continente europeo, aunque luego se extendió hacia América con Canadá, bueno, Estados Unidos y Canadá, y también hacia Oceanía con Australia y Nueva Zelanda como principales potencias de la propia cultura anglosajona y británica. La arqueología funeraria o arqueología del fallecimiento es una rama de la arqueología que estudia los restos de los enterramientos y los rituales funerarios para comprender las sociedades pasadas, su organización social, creencias, ideología y su relación con la vida y la muerte. Analiza el espacio del enterramiento, la forma de la sepultura, los ajuares funerarios y los restos humanos para reconstruir la vida de los individuos y de las comunidades a las que pertenecieron. Porque la arqueología al final es el estudio del pasado, de todos los restos del pasado, del ser humano cuando era un animal más, como en el periodo prehistórico, pero ¿qué se encarga de la arqueología funeraria? Pues de estudiar los restos de los enterramientos, cómo se realizaron esos restos de los enterramientos de la propia civilización, los rituales funerarios que llevaban las propias sociedades del pasado, su organización social, las creencias, ideologías, su relación con la vida y la muerte, y quién que se encarga de pues, analizar el espacio de todo el enterramiento, la forma de la sepultura, cómo estaban formados, los ajuares funerarios y los restos humanos para reconstruir toda la vida de los individuos y las comunidades a las que pertenecieron por los diversos grupos de las civilizaciones del periodo prehistórico. Eso sería la arqueología funeraria. El sexo se refiere a las características biológicas y fisiológicas que diferencian a hombres y mujeres, como cromosomas y órganos, a la condición de ser masculino o femenino de un ser vivo y también a los órganos sexuales y la actividad sexual. El sexo genético se determina por los cromosomas XX, que es el cromosoma femenino, y el cromosoma XY es el masculino. Entonces, ¿qué es el sexo en sí? Todas las características biológicas y fisiológicas que diferencian a hombres y mujeres a través de los cromosomas, los órganos, a la condición de ser masculino o femenino, de ser un ser vivo, también a los órganos sexuales y la actividad sexual que lleva cada, sea el hombre o la mujer. El sexo genético se determina por los cromosomas, que el XX son las mujeres, eso es el cromosoma femenino, y el XY son los hombres, que es el cromosoma masculino. Entonces, a partir de ahí, somos totalmente diferentes y cada uno tenemos una manera o unas estructuras sexuales, tanto los hombres como las mujeres. Jane Goodall fue zoóloga y antropóloga británica, una de las más importantes dentro de la cultura británica y anglosajona y también dentro del continente europeo. Ella nació en Londres y creció en la localidad de Bournemouth, que se encuentra en la costa sur de Inglaterra. Con 2 años ya su padre le regaló un chimpancé de juguete llamado Jubilee, del que se encariñó desde el primer momento y que en la actualidad, muchos años después, sigue sentado en una silla en su casa en Inglaterra. Desgraciadamente falleció desde 3 días, pero ella, bueno, pues con ese regalo, que era un chimpancé de juguete, que se llamó Jubilee, la propia Jane Goodall se encariñó tanto de ese juguete que bueno, tenía hasta sentado pues, hasta sus últimos días que estuvo en vida. Desgraciadamente, hay que decir que fue una de las principales antropólogas de la cultura británica, anglosajona, y que va a ser muy recordada porque gracias a ella, bueno, pues ella ha descubierto, bueno, pues grandes facetas importantes dentro de la propia arqueología y antropología. Diríamos, bueno, diría más dentro de la propia antropología más que arqueología, porque ella se dedicó al ámbito del estudio de los animales y el estudio del pasado. Gracias a la vida es una obra que se publicó en 2002, escrito en colaboración con Philip Berman, y hay que decir que bueno, pues dejó una importante huella en la propia cultura europea, pero más concretamente en la cultura anglosajona. Louis Leakey fue un paleontólogo, antropólogo y arqueólogo británico de origen keniano. Sus padres eran misioneros en la tribu de Kikuyus, de esa manera, y luego bueno, pues, él comenzó sus estudios en 1922 como becario en el St. John's College de Cambridge, donde ahí bueno, pues estudió francés moderno, medieval, también estudió arqueología, antropología. Bueno, prácticamente se dedicó a las ciencias naturales británicas como su colega, incluso, bueno, sí, Jane Goodall. Tras doctorarse se trasladó a Tanzania y allí se dedicó a recoger fósiles para el British Museum, y una de las obras es El proceso y la evolución del hombre en África de 1961, que eso es tan importante de entender porque el ser humano actual, nuestra especie, nació en África. Y a partir de ahí, bueno, pues muchos
Creen que fue el Homo erectus el que a su marcha de Asia hacia África. Y bueno, como hablan, bueno, creen y además no es que crean, sino que específicamente lo han explicado empíricamente muchos científicos desde la década de los años 70 del siglo XX, incluso también figuras como los Leakey, Jane Goodall, que fueron pioneros y bueno, ella fue pionera de la propia cultura de las ciencias naturales en el ámbito anglosajón de los dos. Así que con ello finalizo y comento que los historiadores les gusta este vídeo relacionado con el mundo cultural y dentro de las ciencias sociales, darle a like, suscribiros, comentar, repito de nuevo que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.